Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empedded2. El día de hoy os voy a hablar de una saga que es mundialmente famosa, diría yo, y es ACOTAR. La verdad es que va a ser un vídeo sin spoilers, aviso ya, porque la verdad es que no quiero fastidiarle la saga a nadie. Mi objetivo al final con este vídeo es tanto animar a aquellas personas que todavía no habéis leído la saga ACOTAR para que la leáis, como también un poquito fangirlear y que aquellas personas que sí que la habéis leído podáis disfrutar de un vídeo en el que al final pues voy a compartir mis sentimientos, mis emociones y todas las cosas que me han hecho experimentar esta saga. Voy a empezar por el principio, que al final es el orden de lectura de los libros. Para que os hagáis una idea, esta saga empezó como una trilogía, es decir, 3 libros, después una secuela, podríamos decir, es decir, se dice que son 3 libros y después otro libro aparte que es un 3.5, ¿vale? 4 libros. Pero la saga se ha ampliado y hay un 5.º libro, o sea, un 4.º, 5.º. Pero creo que es más fácil si ya directamente os lo voy enseñando y así podemos explicar todo. En primer lugar tenemos Una corte de rosas y espinas. Este es el primer libro de la saga. El segundo libro es Una corte de niebla y furia, que es el segundo libro. Este libro es Una corte de alas y ruina, que es el tercer libro. Aquí vienen un poquito las complicaciones que os decía, que realmente es una continuación del tercer libro, del libro anterior, y un poco el que da paso al siguiente libro. Este libro es Una corte de hielo y estrella. Aunque diga que es un libro continuación e introducción del siguiente libro, sigue siendo un libro obligatorio. Es decir, si te quieres leer la saga, si quieres comprender bien la historia, yo lo recomiendo absolutamente. Y por último, el último libro que se ha publicado y que se publicó hace muy poquito realmente es Una corte de llamas plateadas. También hay que decir que realmente esta historia no está terminada, es decir, es una saga que todavía Sarah J. Maas, que es la autora de estos libros, ha dicho que va a seguir publicando libritos. Así que seguramente haya actualización cuando este momento llegue a pasar. Como sabéis, las personas que lleváis ya aquí tiempo en el canal, soy una persona que odia los spoilers, así que realmente no puedo hablaros mucho de la saga sin cometer ningún spoiler, pero sí que puedo haceros un breve resumen de lo que sería el primer libro. El primer libro va a girar en torno a la historia de Feire. Yo digo Feire, hay personas que dicen Feira, realmente creo que se dice Feira, pero para mí es Feire, entonces voy a decir Feire, porque no me sale natural decir Feira. Una vez aclarado este punto, la historia gira en torno a la historia de Feire. Esta va a ser nuestra protagonista. Esta vive en la tierra de los humanos y se encarga, es un personaje que se encarga un poco de salvaguardar a toda su familia. Su familia vive con su padre y sus 2 hermanas y se encuentran en un estado de bastante pobreza, y un poco Feire va a ser la que va a sacar a su familia adelante debido a que su padre tiene una indisposición física, ¿vale? Entonces el problema es que Feire, para poder sacar a su familia adelante, pues va a tener que, yo qué sé, hacer cosas como convertirse en cazadora, salir a los bosques ella sola y sustraer alimento para sus hermanas y su padre. Entonces la historia comienza cuando un día de estos en los que Feire pues está cazando para proveer a su familia de alimento durante el invierno, caza a un lobo, pero con tan mala fortuna que resulta que al final este no era un lobo, sino que era un fae. Un fae al final va a ser un tipo de personaje, un tipo de ser, mejor dicho, que nos introduce en el mundo de Sarah J. Maas, que es como si fuese un tipo de hada, por decirlo de alguna forma. No es exactamente lo mismo, pero bueno, eso ya son algunas terminologías que cuando vayáis entrando en el mundo lo entenderéis mejor. Matar a un fae por parte de un humano es un gran agravio, como comprenderéis, porque para que entendáis un poco el contexto, los faes tienen como una especie de estatus superior a los humanos. Entonces realmente lo que ha hecho Feire es una especie de delito. Y esto va a hacer que Tamlin, que es uno también de nuestros personajes principales, llegue a la casa de Feire
reclamando que pague como esta deuda por haber matado a una persona a un FAE. Todo este conflicto se resolverá cuando Tamlin, que no es solo un FAE, sino que es un High FAE, lo que hace es llevarse a Feyre a su corte, la corte primavera, donde ésta tendrá que residir allí. A partir de aquí es cuando pues se va a desarrollar la historia, va a comenzar un poquito lo que es todo. Esto, lo que os he dicho, es muy introductorio, realmente no es nada de spoiler. Y bueno, yo diría que es una historia bastante interesante. Podríamos dejarlo ahí. Quiero decir varias cosas con respecto a esta saga. En primer lugar, es una saga que desde mi punto de vista, es verdad que es una saga que está dentro de lo que se puede denominar fantasía, pero yo creo que lo principal no es la fantasía. Más importancia, por ejemplo, el amor o lo que son las relaciones entre los personajes. Eso no le quita que haya una construcción de mundo, haya seres fantásticos, hay elementos de fantasía, pero sí que es verdad que si estáis buscando una construcción fantástica, sublime, súper elaborada, pues a lo mejor no es vuestra saga, porque, siendo sinceros, al final lo más importante de esta saga yo creo que diría que es el amor. Dejando esto claro, es una saga que a mí me ha gustado porque la verdad es que no suelo leer mucho género de este tipo donde haya fantasía con romance, y la verdad que es que a mí me ha gustado bastante. Aparte, considero que es una historia que va evolucionando mucho, es decir, es una historia que empieza de una forma, después en el segundo libro da un giro de 360 grados la historia. Además, es una historia donde realmente pasan muchísimas cosas inesperadas, entonces te tiene un poquito en tensión todo el rato. Hay muchísimos shipeos, clases literarios, realmente yo creo que es una de las sagas que, si estás un poquito en el mundo de Bookstagram, BookTok, etcétera, habrás podido escuchar, habrás visto algún fanart, porque hay muchísimos fans. Por orden de cosas, también me apetecía hablar de una opinión que hay con respecto un poquito a Sarah J. Maas, a esta saga, que es todo el tema de las conductas masculinas y el machismo que tienen ciertos personajes. Con respecto a esto, tengo a lo mejor una opinión un poco polémica. Yo he visto mucha gente que habla de esta saga como incompatible con los valores y con una mentalidad feminista del siglo XXI, pero creo que hay que poner un poquito las cosas en contexto y entender un poco también cómo es la evolución de la historia. Es decir, sí que hay conductas machistas de los personajes y puedo entender que haya personas a las que esto les resulte muy irritante de leer. También lo digo esto en este vídeo por si acaso hay alguna persona a la que le resulte muy irritante, pues que no se la lea. Pero lo que yo opino es que estas conductas no se romantizan. De hecho, con respecto a la evolución que hay de la historia, con respecto a las conductas que hay de los personajes, estas conductas ni se romantizan, ni se adulan, ni se hacen como que están bien. Creo que más bien es todo lo contrario. Es por ello que creo que hay que contextualizar. Creo que en un libro pueden aparecer conductas tóxicas de un personaje, de varios personajes o de muchos personajes, pero puede ser con distintas finalidades. Estas conductas tóxicas se pueden hacer como rasgos característicos de ese personaje e incluso pues romantizar esas conductas, hacer como que esas conductas son señales de enamoramiento, de un amor romántico, ideal, tipo Romeo y Julieta, o por el contrario, y creo que es algo que se hace mucho, de hecho, hoy en día, es poner todos esos rasgos tóxicos para hacer señal de que esa persona es tóxica. Obviamente creo que es un tema del que se puede debatir mucho y no hay al final una opinión de blanco y negro, al final es un poco
un gris y estoy abierta al debate con cualquier persona que quiera hablarlo en los comentarios. Un poco así mi opinión general con respecto a esta saga es que es sumamente adictiva, diría yo. La verdad es que sí que he tardado un poquito en leérmela porque al final la he leído en lectura conjunta, íbamos pautando metas, me estaba leyendo otros libros al mismo tiempo, pero creo que son libros que si solo te estás leyendo esos libros son súper adictivos. Por otro lado, aunque sí que es cierto que sí que me han gustado los libros, me gustaron muchísimo más los de Trono de Cristal, siendo de la misma autora, porque sí que me falta un poco eso que os decía al principio, tal vez un poquito más de fantasía, un poquito más de acción en cuanto al objetivo que tienen los personajes, un poquito más de lucha de poder, etcétera, porque al final es algo que a mí también me gusta, aunque realmente también he disfrutado mucho todo lo que es la evolución de los personajes, la relación que hay entre ellos, el objetivo que tiene cada uno de forma individual. La verdad es que ACOTAR y Trono de Cristal son sagas muy diferentes, por lo que, o sea, yo las veo muy diferentes al menos. Y sí que es verdad que todavía no me he leído Ciudad de Media Luna, pero tengo bastantes ganas de leérmela también un poquito para comentar con vosotros qué tal. Bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.